Hola, buenos días. Hoy le vamos a presentar nuestro ABP invertido. Nuestra usuaria es María González Rojas. La anamnesis remota es nuestra usuaria María González Rojas, de 72 años. Tiene antecedente mórbido, hipertensión arterial hace 15 años, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad renal crónica etapa 3. No tiene antecedentes quirúrgicos, ha tenido 2 hospitalizaciones previas por descompensación cardíaca, no refiere a alergia, tiene esquema de vacunación incompleto con la influenza no actualizada. Su hábito tiene una dieta alta en sodio, de sedentarismo e ingesta hídrica aumentada. Sus fármacos habituales son enalapril 10 miligramos cada 12 horas, furosemida 40 miligramos al día, pero tiene una mala adherencia. La anamnesis próxima, el motivo de su consulta dice: tengo las piernas muy hinchadas y me cuesta respirar. El tiempo de evolución son 7 días. Presenta edema progresivo en extremidades inferiores, aumento de peso, 5 kilogramos en una semana, disnea y ortopnea, disminución de diuresis y signos vitales: presenta presión arterial elevada, frecuencia cardíaca elevada, frecuencia respiratoria elevada, saturación 90% y temperatura 36 grados. Ahí también se muestran los exámenes de laboratorio y la hipótesis diagnóstica médica es descompensación de insuficiencia cardíaca más sobrecarga de volumen. En el examen físico, la usuaria se encuentra orientada en tiempo y espacio, con signos vitales alterados, presenta un edema positivo en las extremidades inferiores, ingurgitación yugular, crepitaciones pulmonares bivasales, piel tensa y brillante, disnea al hablar y abdomen distendido. En la valoración, según Inés Torquiza, tenemos la dimensión psicológica. En la parte del afecto, el mecanismo de expresiones, ansiedad por dificultades respiratorias y mecanismo de satisfacción, apoyo familiar presente. Clasificación insatisfecho. Autoestimación, mecanismo de expresión, inseguridad frente a su estado de salud y mecanismo de satisfacción no se evidencian estrategias de afrontamiento positivas. Insatisfecho. Egoísmo sano, en mecanismo de expresión, baja adherencia al tratamiento farmacológico y satisfacción, no prioriza conducta de autocuidado, insatisfecho. En conocimiento, mecanismo de expresión, desconocimiento sobre dieta hiposódica y tratamiento y de satisfacción, no aplica medidas de autocuidado y insatisfecho. En la dimensión biológica, alimentación y digestión, en mecanismo de expresión, aumento de peso y edema, en el mecanismo de satisfacción, alimentación inadecuada por su patología, clasificación alterada, actividad de reposo, mecanismo de producción, intolerancia al esfuerzo, de expresión, disnea, fatiga y ortopnea, y satisfacción, reposo limitado por disnea, clasificación alterada. Circulación, mecanismo de producción, insuficiencia cardíaca más la hipertensión arterial. En el mecanismo de expresión, edema, ingurgitación yugular y frecuencia de 110 latidos por minuto y de satisfacción, circulación ineficaz. Igualmente alterado. Regulación hidroelectrolítica manifestado. Mecanismo de producción, alteración por insuficiencia cardíaca y renal. Mecanismo de expresión, edema positivo, oliguria, aumento de peso y sodio elevado. Mecanismo de satisfacción, desequilibrio de líquidos, clasificación alterada. En respiración tenemos en producción congestión pulmonar, expresado por la disnea, frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto, saturación al 90% y crepitaciones. Y satisfacción, intercambio gaseoso alterado. En clasificación tenemos alterado también. Termorregulación en la producción sin alteración, expresado por temperatura de 36 grados Celsius y satisfacción normotermia, clasificación satisfecha. Integridad de la piel y mucosa, manifestada por edema y distensión de la piel, expresión piel tensa y brillante y satisfacción riesgo de lesión cutánea, clasificación igualmente alterada. Y la producción de anticuerpos, tenemos el mecanismo de producción esquema de vacunación incompleta, expresada por falta de vacunas de influenza, y de satisfacción tenemos la protección inmunológica insuficiente, clasificación insatisfecha. Y en reproducción no aplica.
tenemos la dimensión social, donde tenemos la comunicación, eh, mecanismo de expresión, dificultad para hablar por disnea, mecanismo de satisfacción, la paciente reconoce su necesidad de comunicarse, pero no logra satisfacerla completamente debido a la disnea que limita el habla. Insatisfecho en afiliación, en expresión tenemos apoyo familiar presente. En satisfacción, la paciente reconoce la importancia del apoyo familiar y accede a este manteniendo vínculos funcionales. Clasificación satisfecha, estatus y poder y prestigio, por estado de salud. Mecanismo de satisfacción, la paciente reconoce la pérdida parcial de su rol social, pero no logra adaptarse ni satisfacerse esta necesidad, evidenciando dependencia. También insatisfecho. Y en recreación tenemos el mecanismo de expresión sedentarismo y mecanismo de satisfacción. La paciente no reconoce la recreación como una necesidad importante y no accede a actividades recreativas manteniendo sedentarismo y clasificación insatisfecha. En priorización, la primera es la regulación hidroelectrolítica, la segunda la respiración y la tercera la circulación. Diagnóstico real de enfermería: exceso de volumen de líquidos relacionado con la alteración de mecanismos reguladores, insuficiencia cardíaca y renal, y baja adherencia al tratamiento manifestado por edema, aumento de peso, disnea, oliguria y regurgitación yugular. El diagnóstico real secundario de enfermería es deterioro del intercambio gaseoso relacionado con la congestión pulmonar secundaria, sobrecarga de volumen, manifestado por disnea, taquipnea, saturación de oxígeno del 90% y crepitación en vía basal. Nuestro objetivo diagnóstico principal es que el paciente disminuirá el exceso de volumen de líquidos en un plazo de 3 a 5 días, evidenciado por la disminución del edema positivo, la reducción del peso corporal, el balance hídrico negativo controlado, aumento de diuresis, disminución de la ingurgitación yugular. El objetivo diagnóstico secundario es que la paciente mejorará su intercambio gaseoso en un plazo de 24 a 72 horas, evidenciado por una saturación de oxígeno del 94%, mayor al 94%, disminución de la frecuencia respiratoria, manteniéndose los parámetros normales de 12 a 20, disminución de la disnea, ausencia o disminución de crepitaciones pulmonares y mejora en la tolerancia del habla y en su actividad. Nuestras intervenciones de enfermería sería control de signos vitales y saturación cada 4 horas por la enfermera o por el TENS. Control estricto del balance hídrico se controlaría cada turno por la enfermera. El control del peso, que sería diario por el TENS. La evaluación del edema, que también sería diario por enfermera o ya sea TENS. Y la administración de diuréticos, según indicación, por enfermera o TENS. En nuestra evaluación, el usuario mejoró su disminución de edema positivo, perdió 2 kilos, mejoró su disnea con una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto y un balance hídrico negativo en un plazo de 3 a 5 días, como lo habíamos establecido. El diagnóstico de riesgo fue deterioro de la integridad cutánea relacionado con el edema, distensión de la piel y disminución de la perfusión tisular. Y nuestro segundo diagnóstico de riesgo es el desequilibrio electrolítico relacionado con el uso de diuréticos, furosemida y alteración de la función renal y retención de líquidos. Eso sería todo. Gracias por su atención.